Continuando con el proyecto, es de aclarar que este código que vemos acá hace referencia a la generación de una sentencia SQL. ¿Y cuál es la sentencia SQL? Esta. Esa sentencia SQL que es de insertar en la tabla de rol estos campos que tenemos que acá, que deben ser iguales a los campos que tenemos acá. Y los valores, como no lo conocemos, pero vamos a registrarlos, entonces le ponemos un signo de interrogación y cada uno separado por una coma. Luego esa sentencia lo que vamos a hacer es conectarlo como con el objeto de la conexión que tenemos acá como tipo de dato y que está asignado a obtener una conexión. Entonces de esta manera podemos obtener esta conexión y luego aquí lo que hacemos es una especie de arreglos, es una especie de posicionamiento de cada registro. Pero ¿cómo? Estos registros no tienen texto, no tienen nada, pero aquí lo vamos a llevar a cabo. ¿Cómo? Cada sentencia, entonces este PS es el objeto de la sentencia. Entonces, este objeto va a establecer como un entero el modelo, o sea, la obtención de la identificación del rol. Esta identificación del rol que tenemos acá la obtenemos del objeto de la clase principal, es decir, de este. Como esta variable es un entero, la obtenemos acá. Entonces lo que hacemos es llamarla. Como es un identificador, es un entero, entonces tenemos que establecerlo también como un entero. Y así hacemos con los demás. Los llamamos de la clase principal de métodos getters y setters. Y este usuario y esta clave son un tipo de dato string. Entonces tenemos que establecerlas como parámetros string. Y luego este objeto de la sentencia la ejecutamos. Y luego le ponemos un return true, es decir, que todo esto sea verdadero. Si de lo contrario la sentencia no es verdadera, no llega a obtenerse, entonces le ponemos que el SQL sea un error y le ponemos su representación como objeto. Y finalmente, si no se puede establecer una conexión que tenemos acá, entonces cerramos esta conexión. Ese cierre, esa conexión la hace la base de datos, es decir, la conexión se cierra porque no se encontró que haya una ejecución de registros. Y si la ejecución no se cierra, entonces ese cierre va a traer un error. Pero lo que nosotros queremos es que esta ejecución sea verdadera y que la podamos plasmar aquí en esta base de datos, aquí mismo. Ahora, luego de ello, lo que vamos a hacer es trabajar con un aspecto que se llama instancia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Creamos otra clase. Esta clase tiene que llamarse igual. Si ven que este pedazo de código es igual a este otro pedazo de código que tiene la misma herencia. Entonces lo único que cambia es que acá se pone otro tipo de nombre y acá le ponemos un booleano. Pero ¿por qué un booleano? Porque este método tiene que ser de tipo de dato similar o igual a este otro booleano.
para que me retorne de manera eficaz los datos. ¿Y cómo? Entonces instancio este método que tenemos acá. Entonces se ven que acá está el objeto ingresar. Pero ¿dónde sale este objeto ingresar? Este objeto ingresar sale de aquí. Este debe ser el mismo que este para generar así una ejecución que representa a la clase. Entonces esta es la clase que tenemos acá y este es el método que lo llamamos, y luego un new consulta ingresar m principal, y luego después de ello llamamos al método, llamamos ingresar, y así llamamos ingresar otra vez, y después le ponemos que este sea principal. Principal es el objeto que tenemos acá de la clase m principal. Esto aquí podríamos poner también otro nombre que podría ser un i. Sé que acá ya me aparece un error. ¿Por qué? Porque este i debe estar acá. Entonces si le ponemos acá i, ya, punto, ya me genera esto. Entonces llamamos al método ingresar y esto lo podemos quitar. Y así es como llamamos y retornamos como return true. ¿Por qué return true? Porque está el método con tipo de dato booleano. Entonces así llamamos de manera eficaz la instancia de la otra clase a esta clase. Ahora, ¿qué hacemos? Como ya conectamos, como ya hicimos la consulta y la ejecución de cada consulta, entonces lo que vamos a hacer es crear un controlador. En el controlador se instancia las clases, el nombre de las clases al que yo escribí, es decir, este principal, esta clase de principal debe ser igual a esta otra b principal que vemos acá. Este b principal es el nombre al cual yo le doy a la vista, es decir, este es una vista que tiene un JFrame form. Si vemos acá está la vista, que es donde está la interfaz. Esta interfaz con este principal, o sea, la vista del registro, esta vista la llamamos acá. Entonces esta es la vista y por consiguiente esta es la variable que le ponemos, que se va a convertir más adelante como un objeto que nos pueda llamar otros métodos. Entonces este tipo de dato con este objeto, con esta variable, lo ponemos como privado. Luego hacemos un constructor en el cual le ponemos los parámetros acá de cada uno. De la vista la ponemos acá tal cual. De la consulta la ponemos acá tal cual. Y el modelo donde están los métodos getters y setters la ponemos ahí tal cual, que sería esta misma. Esta es la vista que está acá. Ahora le llamamos con la palabra reservada this y llamamos a m principal, que sería este, es el objeto, lo llamamos acá, y que sea igual al método principal, es decir, este objeto. Este objeto se iguala con el objeto de este señor. Y así hacemos con los demás. Y aquí en la vista, el objeto, le llamamos con el otro objeto de la vista, este objeto
puede ser de diferente nombre, no hay problema, o puede ser del mismo nombre. Y luego llamamos a la vista del método principal y acá le ponemos un ingresar btn. ¿Este dónde sale? Este es un botón. Este ingresar btn sale de la vista. ¿De cuál vista? De esta. Este señor, que si bien le ponemos acá en propiedades en el código, vemos que es pública. Si le ponemos privada, no la podremos llamar al controlador. Si la ponemos pública, sí se puede llamar el controlador. Ahora, volvemos. Luego le llamamos a un action listener. ¿Qué es un action listener? Este action listener es una acción, una función que hace un llamamiento del botón para que haga una serie de otras acciones con el botón. ¿Y cuáles acciones? Estas acciones que vemos acá. Primero creamos un public void, es decir, no nos va a retornar ni un true ni nada, un void, y le ponemos action performance. Esta action performance es obligatorio y le ponemos un action event, y quiere decir que esta es una serie de eventos que vamos a hacer para establecer una igualdad entre las métodos setters que tenemos en el modelo con las vistas, con las variables que tenemos ahí. En un momento les explico qué es esto. Luego generamos un objeto del action event. Ahora con un if llamamos este que es el objeto que tenemos acá, y luego llamamos a este método setSource. Este método setSource nos sirve ya que cuando el usuario le da clic al botón nos va a generar esta serie de eventos. Ahora llamamos al modelo principal. Este modelo principal es el objeto. ¿De dónde? De este señor. Es el objeto de la clase M principal. Y luego establecemos un set usuario. Como parámetros vamos a llamar al objeto de la vista. ¿Y este usuario dónde sale? Usuario txt. Si vamos mirando acá, este es el usuario y tiene un text field. Este text field, si vamos acá donde dice change variable, cambiar nombre de la variable, tenemos acá el usuario txt, todo en minúscula, y damos acá ok. Si vemos acá y también vemos en propiedades que este campo es público igual al otro campo, entonces nos puede aparecer acá al momento de escribir este objeto y llamamos a este usuario, que es esta minúscula, igual a como se los dije al momento de ir al código que sea público, y luego generamos un getText. ¿Por qué? Porque es un text field, entonces obtenemos este text. Igual así mismo lo llamamos al resto. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora hacemos un if. Estos son if anidados, un if sobre otro if. Luego ponemos una consulta una consulta principal, es decir, la sentencia, y hacemos que esa sentencia, a la hora de oprimir el botón, nos genere esa sentencia y se plasme en la base de datos, se plasme aquí, y le ponemos como parámetro el objeto M principal.
y luego después de eso